El gobierno, que no iba a subir los impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Anuncia hoy un nuevo sablazo tributario contra esas clases medias y esas clases trabajadoras, y más en particular contra el colectivo de los trabajadores autónomos. Actualmente los trabajadores autónomos pueden escoger libremente su base de cotización entre un mínimo de 944 euros mensuales y un máximo de 4.070 euros mensuales. Y sobre esta base de cotización han de pagar aproximadamente un tipo del 30%, de manera que la cuota de los autónomos, la cotización de los autónomos a la Seguridad Social, oscila entre los 285 euros mensuales y los 1.230 euros mensuales en función de la base de cotización que cada autónomo libremente haya escogido. Este principio, que cada autónomo pueda escoger su base de cotización, es un principio de sentido común. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social es un sistema contributivo, es decir, las prestaciones, la cuantía de las prestaciones que recibe un autónomo depende de cuánto haya cotizado ese autónomo. Si un autónomo quiere recibir del sector público prestaciones muy cuantiosas, en forma de pensiones, en forma de prestaciones por cese de actividad, en forma de cursos de formación, entonces ese autónomo escogerá una elevada base de cotización. Que el autónomo no quiere recibir nada del Estado y prefiere organizarse sus propias finanzas por sí mismo, pues entonces el autónomo escogerá una baja base de cotización. Tanto cotizas, tanto recibes del Estado. Cotizas mucho, recibes mucho. Cotizas poco, recibes poco. Libertad y responsabilidad individual. Quizá la única crítica que se podría dirigir contra este sistema es que aquellos autónomos cuyos ingresos efectivos están por debajo de los 944 euros mensuales tienen que cotizar a la Seguridad Social como si estuviesen ingresando 944 euros mensuales, lo cual en muchos casos puede constituir una carga desproporcionada sobre sus finanzas personales. Y por eso, para ese colectivo específico de autónomos, quizá habría sido recomendable posibilitar la cotización a la Seguridad Social en función de los ingresos reales de esos autónomos. ¿Que ingresas 300 euros al mes? Pues cotizas el 30% de 300 euros al mes, no el 30% de 944 euros mensuales. Pues bien, el gobierno ha cogido este principio que podría tener sentido aplicarlo a los autónomos que menos ingresan y acaba de anunciar que lo extenderá a todos, absolutamente todos los autónomos. De manera que a partir del año 2023 todos los autónomos empezarán a cotizar a la Seguridad Social no en función de la base de cotización que ellos determinen, en función de las prestaciones que deseen recibir de la Seguridad Social. No, empezarán a cotizar en función de sus ingresos reales, lo cual supondrá que para muchos autónomos el pago mensual que van a tener que efectuar a la Seguridad Social se duplicará, se triplicará, se cuadruplicará o incluso se quintuplicará. Vamos a verlo con más detalle. El gobierno va a crear una tabla de 13 tramos de cotización y cada autónomo tendrá que cotizar obligatoriamente en el tramo dentro del cual se incluyan sus ingresos anuales. Los 13 tramos que va a crear el gobierno son los que aparecen en la siguiente tabla. Una tabla que empezará a aplicarse a partir del año 2023, pero que únicamente estará plenamente en vigor a partir del año 2031. Las cotizaciones irán progresivamente aumentando año tras año hasta alcanzar finalmente las contenidas en esta tabla en el año 2031. En particular, y para los autónomos que ingresen menos de 3.000 euros anuales, la reforma del gobierno sí supondrá una rebaja en sus cotizaciones mensuales. En concreto, dejarán de pagar 285 euros al mes y pasarán a pagar 90 euros al mes. Aquellos que ingresen entre 3.000 y 6.000 euros anuales pasarán a pagar 120 euros mensuales. Los que ingresen entre 6.000 y 9.000 euros anuales pagarán 185 euros mensuales. Los que ganen entre 9.000 y 12.600, 235 euros mensuales. Y por último, los que ingresen entre 12.600 y 17.000 euros anuales pagarán 275 euros al mes. Digo por último porque a partir de aquí, a partir de los 17.000 euros anuales, es cuando la reforma del gobierno ya empieza a tener perjudicados netos. Hasta ingresos de 17.000 euros anuales la reforma es beneficiosa para los autónomos, en algunos casos solo marginalmente beneficiosa. Por ejemplo, los autónomos que ingresen 17.000 o 16.000 euros prácticamente cotizarán lo mismo que cotizan a día de hoy,
pero a partir de 17.000 euros la reforma ya es más gravosa para los autónomos y en algunos casos extremadamente gravosa. En concreto, los autónomos que ingresen entre 17.000 y 22.000 euros anuales empezarán a pagar 305 euros anuales, hoy en día 285. En puridad, podríamos decir que este tramo todavía no sale perjudicado por la reforma del gobierno. ¿Por qué razón? Pues porque si estas son las cotizaciones que se van a aplicar en el año 2031, suponiendo una inflación del 1,5% hasta el año 2031, tendríamos que la actual cuota de autónomos de 285 euros se elevaría, por ese efecto inflacionario, hasta 330 euros mensuales. Por tanto, este tramo quizá podríamos considerar que todavía no sale perjudicado. Ahora, el siguiente clarísimamente sí. Aquellos que ingresen entre 22.000 y 27.000 euros anuales empezarán a pagar 425 euros al año. Los que ingresen entre 27.000 y 32.000 euros anuales empezarán a pagar 545 euros anuales. Recordémoslo, hoy en día se puede escoger pagar 285 euros anuales. Por tanto, para este colectivo, aquellos que ingresan entre 27.000 y 32.000 euros anuales, clases medias, se les está subiendo la cotización a la Seguridad Social un 90%. Los que ingresen entre 32.000 y 37.000 euros anuales, 670 euros al mes de cotización a la Seguridad Social por ser autónomo. Más del doble de lo que muchos están pagando a día de hoy. Entre 37.000 y 42.000 euros anuales de ingresos se pagarían 800 euros al mes de cuota de autónomo. Entre 42.000 y 47.000 euros anuales, 935 euros mensuales. Más del triple de lo que se está pagando a día de hoy, de lo que se puede estar pagando a día de hoy si un autónomo escoge cotizar por la base mínima. Entre 47.000 y 48.841 euros, 1.075 euros mensuales. Y por encima de 48.841 euros mensuales, 1.220 euros al mes de cotización a la Seguridad Social. Más de 4 veces lo que se puede estar pagando a día de hoy si el autónomo escoge cotizar por la base mínima. ¿Y acaso alguno replique? Sí, los autónomos cotizarán coactivamente más a la Seguridad Social, pero también recibirán mejores prestaciones en el futuro de la Seguridad Social, lo cual es radicalmente falso porque sabemos que la situación financiera de la Seguridad Social es insostenible, que en el futuro, en los próximos 20-30 años, va a haber recortes muy intensos en la cantidad y la calidad de las prestaciones recibidas y, por tanto, los autónomos simplemente van a pagar más para no recibir mucho más en el futuro. Como no queremos recortar significativamente el gasto en pensiones, no queda otra que buscar individuos que puedan ser saqueados, que puedan ser parasitados para financiar ese sobregasto en pensiones. ¿Y cuál es el colectivo que ha sido escogido para ser saqueado de manera masiva? Los autónomos. Y en particular los autónomos con ingresos medios y altos, que repito, van a cotizar muchísimo más y no van a recibir mucho más de ese fraudulento sistema que es la Seguridad Social. Añadan a todo esto el resto de subidas impositivas que está planteando el gobierno, ya no relativas a la Seguridad Social, sino relativas a impuestos generales o incluso a precios públicos. Añadan, por ejemplo, la supresión de la reducción por tributación conjunta en el IRPF, o añadan, por ejemplo, la supresión de la reducción por aportaciones a planes privados de pensiones, o añadan, por ejemplo, los peajes por carretera. A pagar y a pagar, y cada vez una clase media más descapitalizada y más dependiente del Estado. ¿Qué es en definitiva lo que se está buscando? Que los ciudadanos dependan totalmente de las prestaciones, de las dádivas que les ofrece el sector público y que no puedan amasar un patrimonio económico propio que los vuelva independientes del poder político. Porque al final, si no eres independiente, eres dependiente. Y lo que quieren son personas dependientes de aquellos fondos que ellos, los políticos, el Estado, terminan repartiendo.